y el mundo. Somos invisibles. Esa es la palabra del Señor, el cual hoy vamos a estar tocando para entender cuán importante es saber en que el amor y la misericordia de Dios se mueve de una manera tan grande en que a veces no nos damos cuenta, pero Dios nos hace invisible en muchas áreas. No solamente nos hace invisible para que no nos vean personas, sino al mundo espiritual para que ellos, los espíritus, aún no nos vean. En ambos reinos, Dios permite en que personas no puedan vernos y que espíritus no puedan vernos. Esto está muy profundo, porque cuando entendemos el poder de Dios, cuando se desata, vemos claramente el poder de Dios reflejado en nosotros mediante su misericordia en lo que Dios hace. Por eso que según la velocidad que recibas, eres invisible a las tinieblas. Lo digo de nuevo. Según la velocidad que tú recibas, eres invisible a las tinieblas. Eso significa que según lo que yo crea, voy a ser invisible a las tinieblas. Colosenses capítulo 1, verso 15, ya dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso significa que Él es el primogénito de toda creación, el primero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Este es un texto muy profundo porque nos da a entender que todo lo que Dios hace mediante su misericordia se mueve bajo una creación. Él es el que crea, el dabar. Dabar es la palabra creativa. Entonces Dios comienza a hacer todo lo que no era nada. Primeramente, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando dice Él, está hablando de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Significa el primero. Y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, no cielos, en los cielos, muchos cielos. Y también las que están en la tierra, visibles e invisibles. Cuando hablamos de este tema, es el tema que lo hemos enseñado en otras clases importantes también, del Elión, que es la primigenia, o es el plano existencial. Romanos capítulo 1, verso 19 nos dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de nosotros, pues Dios se lo hizo evidente. Todo lo que Dios creó es evidente. Tenemos nosotros dentro testimonio de lo que Él hizo. En Romanos el verso 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que Dios creó lo hizo evidente dentro de nosotros. A la vez, las cosas visibles o invisibles fueron hechas mediante lo que Dios quiso hacer. La versión BAT nos dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Torres Amat. En efecto, las perfecciones invisibles de Dios, aun su eterno poder y su divinidad, se han hecho invisibles desde la creación del mundo, por el conocimiento que una de ellas nos dan sus criaturas, y así tales hombres no tienen disculpa.
En el reino de Dios, todo lo que Dios creó comienza con algo que no se veía. Ese es el plano existencial. Lo que no se veía fue hecho. Lo que antes era invisible pasa ahora a ser visible. Versión BAT. Por medio de él fueron creadas todas las cosas las que están en el cielo y en la tierra, visible o invisible. En el cielo hay tronos. Se fija que aquí comienza a hablar del trono, lo que hemos enseñado en otra clase, de que los tronos son los grados más altos que hay en el cielo. Luzbel no tenía trono, por eso dice, subiré a lo alto, me sentaré junto a las estrellas y colocaré, ¿qué? Mi trono. Eso es importante. Y eso nos ayuda a entender lo importante que todo lo que es primero es trono. Hay tronos, hay poderes, hay principados, hay autoridades y todo lo creado por Dios, por medio de Él y para Él. Dios hace todas las cosas, toda la creación mediante su voluntad, para su gloria, para su honra y para que nosotros podamos entender su misericordia. Qué bueno es saber que Dios empieza a crear con la palabra dabar. Dabar es la palabra creativa, sale de su boca y empieza a crear de lo que no se veía a lo que se ve. Romanos capítulo 1, verso 20, versión K2. Por siempre desde la creación del universo. Se fija que aquí habla, ya no dice desde la creación del mundo, sino de la creación del universo. Eso quiere decir que el Señor lo primero que hace antes de la tierra o este mundo, hace universos. Hace universos y luego hace planetas, que no es lo mismo. No son lo mismo los astros, las estrellas, los astros de luz. No es lo mismo los planetas. No es lo mismo el universo. Dios todo lo que hace hizo el universo. Eso significa que Él, cuando comienza a hacer el universo, luego comienza también a hacer los planetas, los que hoy conocemos. Conocemos 9, pero son muchos más. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. 9, y así es en el orden. Esto me lo aprendí yo en el colegio, todavía me recuerdo en el mismo orden. Qué importante entender entonces que Dios hizo todo el universo, pero hizo luego los planetas. El amor es tan grande de Dios, a veces uno no alcanza a entender cómo es tan grande el amor de Dios, todo lo que Dios hace, en que es extraordinario saber cómo Dios se puede mover y se puede glorificar en una creación, porque imagínense crear, no solamente creó un planeta, sino que los puso todos los planetas en un orden. Esto es extraordinario porque los planetas no se mandan solos. Esto significa que cada planeta tiene su tiempo de rotación, porque todos los planetas no todos rotan a la misma vez. Lo que nos está diciendo claramente en que cada planeta tiene su forma, cada planeta tiene su calor, su frío, sus químicos. Hay planetas que no pueden ser habitados, otros tienen diferentes tipos de funciones, pero todo lo que Dios hizo es perfecto. Hay un planeta que tiene un aro, hay planetas pequeños. Imagínense que la Tierra es el tercer planeta. Y ahí volvemos al número 3, que lo hemos hablado anteriormente, el número 3, Mercurio, Venus, Tierra, es el tercer planeta. Entonces, todo lo que Dios hace es tan perfecto, extraordinario. Dios comienza a crear de lo invisible a las cosas visibles. Hebreo 11:3 claramente nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo entendemos este texto? ¿Lo leo o no? Por la fe entendemos de haber sido constituido el universo por la palabra. O sea, Dios, volvemos al texto anterior, hizo el universo primero.
De modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Es como raro lo que se está diciendo ahí. De lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Lo que quiere decir que antes que fuera hecho, ya fue hecho. Veamos la misma. Que Dios tiene todo en su poder. Dios tiene todo en su reino y Él se mueve luego creando, pero antes que Él crea ya lo tiene en su mente. Cuando usted dibuja algo y lo lleva al papel con un lápiz, el que usted escriba un dibujo es un pasado, porque ya primeramente lo llevó en su mente y luego lo diseñó. Es lo que quiere decir. Entonces Dios, cuando antes que empieza a crear todo lo que se ve, ya lo tenía en su mente, ya lo tenía diseñado, y luego lo hace, sean los universos, sean los planetas, sea el sol, sean las lunas, todo lo comienza después a hablar por la palabra. Qué importante todo eso. Primera de Juan 4, 7 y 9, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que no ama no ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Qué tremendo esto, en que Dios, su amor es tan grande y maravilloso para con nosotros. Por eso que lo primero que Dios hizo todo el universo por amor. Hizo todo el universo primero por amor. Lo que no se veía, ahora lo podemos ver. Pero antes que fuera hecho, no se veía. Ese es el amor de Dios. Por eso que todo Dios comienza, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. La Valera le dice el mundo. Pero en el original hemos estudiado que el texto es cosmos, porque de tal manera amó Dios al cosmos, al universo. Los rabinos dicen que Dios tiene tanto amor que quiso compartir su amor con nosotros. Ese es el poder de Dios. Por eso es que siempre Dios habla del amor. Todo es por amor, y aún en los dones Pablo dice, si yo resucito a muertos, si yo hablo en lengua, si yo hago esto otro y no tengo amor, de nada soy, que es como metal que retiñe, no hace nada. Todo lo que usted tiene que hacer es por amor. Aquí estamos por amor. Lo que usted hace en su congregación, cuando usted ora por las personas, cuando usted trabaja en la obra, todo tiene que hacerlo por amor, a cambio de nada. El mayor precio es trabajar para el Señor. Hechos 12:6 dice, y aquí comenzamos el tema más profundo. Recuerde que hoy estamos enseñando, somos invisibles. Cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche a Pedro, que estaba en la cárcel, la escritura dice que ahí esa misma noche Herodes iba a sacar a Pedro y lo iba a matar. Pero en esa misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aquí entendamos claramente que dice la escritura en que Dios permitió la misericordia mostrarla en Pedro. Pedro estaba en la cárcel esa misma noche. Dice la escritura, y lo que estamos leyendo, en que Pedro iba a ser muerto, lo iban a matar, porque Herodes había mandado a matar a todos los cristianos, era tiempo de persecución. Por eso que los discípulos estaban también con miedo, porque estaban todos siendo perseguidos. Y Pedro esa misma noche iba a morir, pero se aparece el ángel. Y cuando llega el ángel, dice que Pedro estaba junto a dos soldados y sujeto con dos cadenas. O sea, una cadena en cada brazo. Y algo sucedió. Porque aparece el ángel. Toca a Pedro. Y cuando toca a Pedro, le habla y le dice que levántate. Y el ángel
de Pedro se aparece. Hechos 12, verso 6 dice: cuando Herodes había de sacarle aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Habían 4 grupos de soldados cada uno que vigilasen a Pedro. Ningún guardia se podía haber quedado dormido. Cuando Pedro salió, no es que Dios permitió que se durmieran, no. Ningún guardia estaba dormido, todos estaban despiertos, pero Dios permitió que sus ojos fueran velados. ¿Qué significa velados? Que no vean el mundo espiritual, ni tampoco el mundo físico. Por eso que Pedro salió y no lo vieron. Interesante todo eso. Habían 4 turnos de guardia. En esos 4 turnos, en cada puerta, habían 4 guardias, que serían 16 guardias en total. 4 por 4, 16. 16 guardias que estaban custodiando a Pedro. Y importante entender que los guardias no podían quedarse dormidos. Al quedarse un guardia dormido, si se escapa un preso, todos ellos eran culpables de asesinato o lo iban a matar, producto de que se escapó un preso. Entonces a ellos no les convenía a ninguno quedarse dormido. Pero algo sucede aquí, que mientras los guardias estaban despiertos, no vieron pasar a Pedro. 16 guardias no vieron pasar a Pedro. El mundo espiritual es más real de lo físico. Esto significa en que nosotros, al movernos, podemos ser invisibles, no solamente al mundo espiritual, sino al mundo que no vemos y que vemos. Al mundo espiritual podemos ser invisibles, al mundo de las tinieblas, y podemos ser invisibles al mundo de lo físico, de las personas o de la materia. Y la escritura dice que Pedro empezó a salir, pasó la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta, y llegó a la puerta de hierro. Y Pedro pasó la puerta de hierro. Mire qué interesante, cómo es posible de que 16 guardias, ninguno vio a Pedro salir de la cárcel. Ninguno lo vio salir. Y la última puerta es la puerta de hierro. O sea, una puerta de hierro es difícil. Alguien tiene que haber tenido las llaves, porque esas puertas no era de que se cerraban. Habían llaves para esas puertas. Pero esas puertas fueron abiertas por el ángel del Señor. Eso significa que solo en este acontecimiento nos damos cuenta de que Dios puede permitir que seamos invisibles a los espíritus y aún a lo que es la física. Ser invisibles al mundo espiritual. Y en esta enseñanza, aquí tenemos también una historia muy hermosa que la hemos dado en otra ocasión, del poder de Cristo. Apóstol Robert Yogut llevaba Biblias a la Unión Soviética. La Unión Soviética, que fue considerado el primer país en un estado comunista, no permitían el evangelio, menos las Biblias. Y es en esa oportunidad, cuando iban en su carro, los para la policía. Iba el apóstol, iban con su hermano. Era el tiempo de la cortina de hierro, donde era muerte, asesinato. Nadie podía andar con Biblia, nadie podía predicar. Y este apóstol junto a sus hermanos iban hacia la Unión Soviética. Los cristianos en ese tiempo eran perseguidos cruelmente en la Unión Soviética y menos podían tener las Biblias. Era ellos que iban, el apóstol junto a un grupo de hermanos, y en la parte de la cajuela del maletero ellos llevaban Biblia para poder entregar a los cristianos, para poder predicar el evangelio. O sea, se estaban arriesgando en que los mataran a ellos, en que aún antes de llegar los podrían haber matado, porque había mucha policía. Los policías entonces, cuando vieron el carro, lo detienen para hacer una inspección y empiezan a mirar los pasaportes y empiezan a pedir a todos los pasaportes. Pero cuando ven o no ven, yo creo, porque cuando pasan por Robert,
por el apóstol, no lo veían. No le pidieron a él los pasaportes, le pidieron a todos los demás menos a él. Ahí ya hay un hecho en que Dios permitió que este apóstol fuera invisible ante los ojos del policía, porque a todos les pidieron los pasaportes menos a él. Este es el poder de Dios, pero esto no termina acá. Los policías entonces comienzan a chequear el carro, a mirar el carro, a mirar las personas. Cuando llegaban los policías al maletero, que estaba lleno de Biblia, registraron el maletero y los policías no veían la Biblia. Después de revisar todo el carro, lo dejaron ir, a tal extremo que cuando ellos iban en el carro no podían creer, hasta dudaron si la Biblia estaba ahí atrás o no. Entonces más adelante paraban el carro, ellos paraban el carro y registraban el maletero. Y ahí cuando lo impresionante que ellos cuando chequean el carro, estaba lleno de Biblia. Esto fue un milagro de parte de Dios extraordinario de en ese tiempo de la Unión Soviética, de la cortina de hierro, el poder sobrenatural de lo que Dios hace. Ese es su amor. Porque al estar Dios manifestado, Dios se mueve en su misericordia para que todo lo que Dios puede hacer lo haga perfectamente. Qué importante entender esto y a la vez también poder saber la manifestación de lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios hace. Cuando hablamos de los cuerpos, hablemos un poco de los tipos de cuerpos. Ya vimos en que aquí a Pedro no lo vieron los guardias. Vemos luego a este apóstol, no lo vieron y tampoco vieron la Biblia. Entonces, en el mundo espiritual existen diferentes tipos de cuerpos. Dentro de esos tipos de cuerpos tenemos el cuerpo espiritual. En la resurrección, Juan 20:17 dice que Jesús le dijo a Tomás o a la gente y también le dijo a las mujeres: no me toquéis porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y él y vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí estaban las mujeres en el sepulcro y le dijeron a ellas: no me toque. Este es un cuerpo espiritual. Esto significa que Jesús todavía no había ascendido al Padre. Entonces le dicen: no me toques. Luego el cuerpo espiritual lo vemos en Juan 20:19. Jesús aparece a su discípulo cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en él, y dice que los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos que querían matarlo, y a los soldados romanos. Y vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: paz a vosotros. Qué importante entonces lo que Dios puede hacer a través de la gracia, la manifestación y la misericordia de Dios declarada sobre esto. Luego tenemos el cuerpo de humillación. El cuerpo de humillación es el que se puede tocar, es lo visible. Lucas 24:34, mirad mis manos. Aquí ya está diciendo: mira mis manos, mira mis pies. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Y como todavía ellos estaban con gozo, muchos no creían, pero se maravillaban. Y mire lo que después sucede. Le dice: ¿tienen algo para comer? Y los discípulos le dicen entonces, el verso 42, entonces le dijeron: parte de un pez asado tenemos y un panal de miel. ¿Se fija cómo van cambiando los cuerpos?
Porque al comienzo Jesús dijo: no me toques. Después, cuando va con su discípulo, le dice: tocadme. Ahí pasa a ser otro tipo de cuerpo. Y esto, lo último, según como hablábamos anterior, según a lo que nosotros nos movamos, vamos a ser invisibles. Esto es de una película llamada Lucy, que usted puede verla. Es una película muy interesante porque habla de llegar a un 100% en el cerebro. Entonces, en esa trama hay algo importante que me llama mucho la atención, y que lo estamos hoy graficando: lo siguiente, que según la velocidad que nos movamos, vamos a ser invisibles. Aquí nosotros podemos ver un carro. Ese carro cada vez más va a mayor velocidad. A medida que va a mayor velocidad, luego desaparece. Pero el carro no es que desaparezca, el carro sigue ahí en ese lugar, solo que es la velocidad que lo hace ver invisible. Según la velocidad que te muevas, serás invisible. ¡Wow! Extraordinario todo esto, porque nos da a entender cuán importante es que nosotros, al movernos en su misericordia, podemos saber que sí podemos hacer cosas extraordinarias porque somos invisibles. Tenemos que movernos con fe, caminar con fe, con seguridad, y creer que Dios te puede hacer invisible de muchas cosas si creemos. Hoy este es el tema: somos invisibles.